estuvimos abordando en la clase pasada, referente a lo que es el tanteo. Pero en esta sesión vamos a estar analizando un tema que es bastante crucial en el área de la química, que concierne a una de las áreas bastante importantes de las ciencias naturales. Y como bien les mencionaba, vamos a estar abordando este tema del balanceo algebraico, el cual tiene ciertos componentes muy afines al balanceo por tanteo, que tiene relación con las ecuaciones químicas. Primeramente, retomando y haciendo una retroalimentación de la clase pasada, estuvimos abordando lo que es el balanceo químico, el cual consiste en interpretar una ecuación química que puede ser, por ejemplo, la del óxido del hierro, que es FeO2, a través de sus reactivos. Y en ese proceso vamos a identificar ciertos elementos y con base a esos elementos, que son los números de átomos, vamos a equilibrar como una balanza cada uno de los lados de la ecuación, la parte de reactivos y la parte de productos. Básicamente, en eso consiste el balanceo. Solo para darles una idea en general, los que no estuvieron en la clase pasada. Pues ahora vamos a emplear el segundo método para generar ese equilibrio químico que puede y tiene que tener una ecuación química, porque detrás de todo proceso químico está una ley que se llama ley de la conservación de la materia, la cual dice de que la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y en razón de eso se aplica el balanceo químico. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primeramente, vamos a hacer una retroalimentación de lo que es este aspecto. Cuando hablamos de el balanceo, y específicamente el balanceo algebraico, nos va a permitir, como vemos en la imagen, un equilibrio como a semejanza de una balanza en la cual cada lado debe estar en igualdad o debe de cumplir un principio de igualdad donde en cada parte de la ecuación química, en este sentido del proceso químico, debemos de tener igual cantidad de sustancia en cada uno de los lados. Como vemos, en cada uno de los lados de las balanzas hay ciertas ecuaciones químicas. Y esa ecuación química es aluminio más O2 y también tenemos 2 de aluminio y un O2 en el caso de la primera balanza. Y claramente vemos de que hay una diferencia en cuanto a cantidad de átomos. Y eso hace de que un extremo de la balanza esté y no esté ajustado con el otro extremo de la balanza. Y por ende hay un desequilibrio químico. En cambio, en el caso de la otra balanza, sí vemos claramente de que hay un equilibrio y un cumplimiento del principio de homogeneidad. ¿Por qué? Porque hay una igualdad de cantidad de elementos en ambos extremos. Y por ende, hablamos y así también hablaremos de que la ecuación se encuentra balanceada. Asimismo, otro aspecto a recalcar dentro del proceso de reacción química es que debe de haber igual cantidad de sustancia en cada parte de la ecuación, de la parte de reactivos como a la parte de productos, que son los dos grandes rasgos que tiene una ecuación química y los cuales vamos a utilizar para poder balancear a través de los métodos y ahora específicamente con el método algebraico. Asimismo, otros aspectos que podemos mencionar dentro de la ecuación química, los elementos, las cantidades de sustancia y lo más importante aún, la naturaleza del balanceo químico, que será con base a la medición de los elementos que tenemos por parte de la ecuación química para poder equilibrar el proceso químico. Bueno, en el caso del método algebraico, ya adentrándonos un poco más de lleno con este proceso de balanceo, primeramente debemos de mencionar de que es un proceso meramente matemático. ¿Por qué? Porque vamos a emplear incógnitas. Ya vamos a ver más adelante qué incógnitas vamos a aplicar, así como en la matemática se usa X, Y, Z, pues en el balanceo químico algebraico vamos a emplear literales. Y esos literales son el A, B, C y D. Más adelante veremos el procedimiento, pero esos literales toman la forma de cada parte de la ecuación química y con base a ello vamos a realizar el balanceo químico.
Así también los valores de los coeficientes, los atómicos o los moleculares, entran en el proceso del balanceo de la ecuación química, pero más que nada lo que son los literales van a determinar mucho el proceso químico de balanceo, específicamente con el método algebraico. Y para explicar un poco, ya con base a una ecuación química, vamos a hacer el señalamiento de lo que son las partes de la ecuación química. Acá tenemos una reacción de combinación entre el FS, que es hierro y azufre, que es en este caso el sulfato ferroso, más O2, que son dos átomos de oxígeno, y esa combinación de estas dos sustancias, este gas que es el oxígeno, con el sulfato ferroso, que es sólido, da como resultado un óxido ferroso, que es el Fe2O, más SO2, que es sulfato. ¿Qué sucede en esta ecuación química? Primeramente, para poder comprenderla, debemos de dividirla en sus dos partes, como les mencionaba. Y en ese sentido, tenemos acá la primera parte, que es la parte de reactivos, y la segunda parte, que es la parte de productos. ¿Y qué sucede con cada una de esas partes? Que cada una tiene cierta naturaleza. Y asimismo, cada parte va a representar cierto literal dentro del método algebraico, que vamos a ver más adelante. Pero en el lado izquierdo de la ecuación química, que es esta parte que les señalo en este momento, toda esta parte que está cubierta con el marcador se denomina reactivos. Y dentro de los reactivos vamos a tener dos reactivos, reactivo 1 y el reactivo 2, que es el O2. Y ambos reactivos únicamente están conectados a través del símbolo positivo, el símbolo más. Asimismo, también tenemos lo que es la parte de productos, donde tenemos el Fe2O3, que es el primer producto, el óxido ferroso, y también tenemos el segundo producto, que es el SO2 o el sulfato. Y así claramente vemos de que cada uno de los componentes de la ecuación química es de reconocer sus aspectos para que de esa forma, ya al momento de realizar la operación del balanceo a través del proceso matemático del método algebraico, podamos añadir los literales según corresponda a cada uno de los componentes de la ecuación química. Ahora vamos a pasar un poco ya a los procedimientos. Voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el paso 1 y el paso 2. Por favor. Asignar una incógnita puede empezar con A sobre las especies de la ecuación. Muy bien. El siguiente paso, el paso 2 también, por favor. El paso 2, otro voluntario que me colabore en la lectura del paso 2. En el paso 1, la clave está en asignar una incógnita, lo que les mencionaba. Y esa incógnita puede ser literales. Y vamos a emplear literales como la letra A, la letra B, la letra C y la letra D para poder balancear la ecuación química. El paso 2, que otro voluntario me haga el favor de hacer lectura. Multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por la incógnita asignada. Para establecer las ecuaciones, el símbolo produce, esta flechita equivale al signo igual a menos. Igual, perdón. Muy bien, en el paso 2, las claves son las siguientes. Para poder balancear a través del método algebraico, el paso 2 nos dice de que debemos de percatarnos de un aspecto bastante importante, que es la cantidad de átomos. La cantidad de átomos que puede tener una sustancia va a venir dado dentro de la ecuación química. Y en la ecuación química aparecen unos números en el subíndice del símbolo, el cual es de prestarle bastante atención, porque con base a ello vamos a definir los valores de A, de B, de C y de D, dependiendo de la naturaleza de la ecuación química, y con base a esos aspectos en particular, vamos a determinar cuáles van a ser los valores de cada coeficiente. Asimismo, tenemos algunos símbolos como el símbolo produce o da o resulta, que es esta flecha
que hemos visto dentro de la ecuación química, que también tiene la connotación de igual a. Tiene esos dos valores representativos y básicamente esos símbolos nos van a permitir manejar de mejor manera la ecuación química al momento de aplicar el método algebraico. Así también tenemos otros pasos como lo que es el paso 3 y el paso 4, en el cual vamos a estar analizando otros aspectos como en lo que refiere a la ecuación. En el caso del paso 3, no hay que dar valores arbitrarios a lo que es al proceso químico. ¿Qué significa eso? De que la incógnita respete un valor determinado. En otras palabras, si empleamos letras del abecedario, debe de ir en el orden correlativo A, B, C y D. Y si es en dado caso números, tiene que seguir el mismo patrón, seguir el orden para que de esa forma el valor que va a adquirir cada parte de la ecuación no sea arbitraria. También otro aspecto a resaltar es el despeje de las incógnitas, que vamos a ver más adelante, que consiste en la multiplicación de valores de C, que le asignamos un valor a C para poder encontrar el valor de las demás incógnitas. Así como se hace en matemáticas, que se le da un valor a X para encontrar los otros valores de Y o incluso de Z, acá se hace el mismo procedimiento, pero con literales. En el caso del paso 4, ya asignamos valores a lo que son a los valores encontrados de las variables, pero ya propiamente en la ecuación química, y en el paso 5 simplificar la ecuación química, que veremos ya en la siguiente lámina la aplicación de estos pasos. Bueno, acá tenemos ya propiamente un ejemplo del balanceo algebraico. Vamos a analizar los procedimientos, los pasos, pero primeramente vamos a irnos a la ecuación. Y la ecuación, como podemos ver a simple inspección, es una ecuación de combinación en la cual ocurre un proceso de síntesis del aluminio, que es el Al, más O2, que son dos átomos de oxígeno, y esa interacción entre estos dos elementos dan como producto lo que es el Al2O3, que es óxido de aluminio. Para poder aplicar lo que es el método algebraico, como nos decía el primer paso, es asignar lo que son las incógnitas, que van a ser literales. Y en ese sentido, a cada parte de esta ecuación química, que será nuestro ejemplo, le vamos a dar un valor con base a una letra del abecedario. A la parte del primer reactivo, que es esta, segundo reactivo, y la parte de productos. ¿Qué valores les vamos a asignar? Para en el caso del reactivo 1, que es el aluminio, le vamos a dar el literal A. Ese va a ser la representación matemática y algebraica del aluminio. Ahora vayamos al oxígeno. ¿Qué valor le vamos a dar al oxígeno? Le vamos a dar el literal B. Y como vemos, vamos en orden correlativo y ascendente, A, B, y luego a la parte de productos, que es el Al2O3, como es una sola molécula, le vamos a dar únicamente un literal, y el literal que corresponde será la letra C. Y ya hemos cumplido lo que es el primer paso, en el cual ya asignamos una incógnita a cada una de las partes de la ecuación química. En vez de decir, en otras palabras, aluminio, vamos a decir A. La A representa el aluminio. Los dos átomos de oxígeno se representan con AB y lo que es el óxido de aluminio, el Al2O3, se representa con AC. Ahora vayamos ya propiamente a la configuración algebraica. Para poder hacerlo, y como les señalo en este paso, vamos a plantear primeramente el símbolo del elemento. Y como vemos, en esta ecuación química únicamente tenemos dos átomos. Tenemos átomos de aluminio y tenemos átomos de oxígeno, que es la O. Y vamos a comenzar con el aluminio. Empecemos con la parte de reactivos, que es la parte del Al más O2. En la parte de A, ¿tenemos aluminio? Sí, tenemos aluminio. Por tanto, vamos a colocar lo que es una A, porque únicamente tenemos un aluminio. Si en dado caso tuviéramos en el Al, en el primer aluminio,
2 aluminios, la A va a ir antes de ella un 2. Pero en este caso es un aluminio y por tanto solo tenemos una A. Ponemos el igual que representa lo que es la flecha que separa las dos ecuaciones porque como vemos en el O2 no hay aluminio y nos vamos a la parte de productos. Vemos la parte de productos C, si tenemos aluminio, sí tenemos aluminio. ¿Cuántos aluminios tenemos en C? Tenemos 2 aluminios, ya que ese 2 pequeño que está al lado del AL indica de que tiene 2 átomos el aluminio. Por tanto, ¿cuál será el valor de C? Será 2C. Veamos acá en la expresión algebraica y nos quedará de esta forma. Y así, de forma matemática y una expresión matemática, ya tenemos representado lo que son los elementos atómicos del aluminio dentro de nuestra ecuación química. Ahora hagamos el mismo procedimiento con el oxígeno, con AO. Empezamos a explorar. ¿Tenemos en A oxígeno? No tenemos. Nos vamos entonces a B. ¿Cuántos oxígenos tenemos en B? Tenemos 2, ya que la O tiene un 2 pequeño en el subíndice, que significa 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuánto va a valer B? Va a valer 2. Y vamos a escribir 2B. Nos vamos ahora a la web de productos, ponemos el igual y empezamos a explorar. En el caso de C, ¿tenemos oxígenos? Sí. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3 oxígenos. Por tanto, ¿cuánto será el valor en este caso de C? Será 3C. Y lo escribimos de esa forma. Y ahora que ya hemos finalizado con la parte del oxígeno, ya tenemos acá expresada toda la ecuación química por medio de elementos matemáticos o literales que son nuestras incógnitas. Ahora que ya tenemos las incógnitas expresadas y relacionadas, vamos a pasar a la parte de encontrar los números que nos van a permitir balancear la ecuación química. Y para poder hacerlo, no es muy complicado. Vamos a pasar a esta parte. Primeramente, lo que debemos de hacer es dar un valor de siempre y preestablecido a C. Y el valor que le vamos a asignar a C va a ser 2, siempre. En cualquier ejercicio que aparezca en alguna actividad de aplicación de guías semanales o examen, C siempre tendrá un valor de 2. Y escribimos C igual a 2. Ahora que ya le asignamos un valor a C, vamos a empezar a calcular el valor de A y luego el valor de B. Y comenzamos en el caso de aluminio. Empezamos a explorar. Como necesitamos conocer acá en el aluminio A, y como sabemos ya el valor de C, que es 2, vamos a multiplicar. Y como ya tenemos este 2 va a multiplicar por C. Y como C vale 2, nos quedará de la siguiente forma. 2 por C, que vale 2, nos va a dar 4. Por tanto, A va a valer 4. Escribimos A es igual a 4. Ahora vamos al oxígeno. Hacemos el mismo procedimiento. Como ya tenemos el valor de C que vale 2, hacemos siempre la misma operación de multiplicación. 3 por C, ¿cuánto nos dará? 3 por 2, 6. Tenemos 6 como valor. Pero en este caso, ese 6 va a dividir con el 2 que está antes de la B. ¿Y cuánto va a valer B? Entonces, si dividimos 6 entre 2, va a ser igual a 3, como vemos acá ya expresado. Y por tanto, ya hemos encontrado a través de esta operación de multiplicar 2 por C, nos da el valor de A, y luego 3 por C, lo dividimos entre 2, nos dará el valor de 3, ya que como C vale 2, únicamente hacemos la operación de multiplicación y solo en el caso del oxígeno, que hay presencia de otro número, allí se implicará dividir. De lo contrario, solamente la multiplicación, como ocurrió en el caso de aluminio, de 2 por C, en otras palabras, 2 por 2, va a ser igual al valor del literal. En este caso de A, que vale 4. Y de esta forma ya encontramos el valor de A, que es igual a 4, el valor de B, que es igual a 3, y el valor de C, que ya se lo vamos a definir nosotros en cada ejercicio, que siempre será 2. Ahora que ya tenemos los literales, ya conocemos los valores de la incógnita, vamos a pasar a ubicarlos ya en nuestra ecuación química. Y para poder hacerlo, solamente lo vamos a ubicar antes los números
de el símbolo químico. Para hacerlo, empecemos en el aluminio. Como en el caso de A, nos resultó de que A vale 4, movemos lo que es el 4 antes del aluminio y lo ubicamos de esa forma. Luego vamos a B. ¿Cuánto vale B? Es igual a 3. Y colocamos lo que es el 3 antes de los 2. Y hacemos lo mismo en el caso de la molécula del óxido de aluminio. Como C vale 2, colocamos el 2 antes del Al2 o 3. Y de esa forma ya hemos ubicado lo que es cada uno de los elementos o valores de las incógnitas de las variables, y para comprobar que tenemos igual cantidad de un lado y de otro, solo lo hacemos de forma de inspección. ¿De qué manera? Empezamos a multiplicar. Como este 2, que está al lado del Al2 o 3, influye en esos dos elementos periódicos, tanto en el aluminio como en el oxígeno, va a multiplicar por los átomos que tiene cada uno de ellos. Y como tenemos 2 va a multiplicar por el 2 aluminio. Hacemos la operación, 2 por el 2 aluminio nos da 4 aluminios del lado de productos. Y comprobamos si tenemos igual 4 aluminios del otro lado de la ecuación, de la parte de reactivos. Y vamos a este aluminio. Y como tenemos lo que es este 4, que lo encontramos a través de la operación matemática, hacemos también la multiplicación. Como tenemos un aluminio, solo vamos a multiplicar por ese un aluminio. Hacemos la operación 4 por el un aluminio. ¿Cuánto nos va a resultar? 4. Por tanto, en el caso del aluminio, está totalmente equilibrado y balanceado. Ahora vayamos con el oxígeno. Hacemos siempre el mismo procedimiento. 3 por el 2 oxígeno nos da 6 oxígenos. Tenemos 6 oxígenos de la parte de reactivos. Ahora comprobemos de que tenemos en efecto los oxígenos necesarios para poder equilibrar con esta parte de reactivos, que tenemos 6 oxígenos. Nos vamos a la parte de productos. Tenemos 2 y ese 2 va a multiplicar con el 3 oxígenos que tenemos al final del Al2 o 3. Hacemos la operación, 2 por 3, ¿cuánto nos resultará? 6. Por tanto, tenemos 6 oxígenos de la parte de productos y también tenemos 6 oxígenos de la parte de reactivos. Y de esa forma, verificamos que en efecto la ecuación química está balanceada. ¿De qué forma? En la cual podemos verificar, y como le hemos hecho, que tenemos igual cantidad de elementos de la parte de reactivos y de la parte de productos. Y hasta ahí llega el procedimiento. Hasta que encontramos el valor de las incógnitas, las ubicamos dentro de la ecuación química y luego comprobamos de que cuadre la cantidad de elementos en cada parte de la ecuación, de la parte de reactivos como a la parte de productos. ¿Alguna duda referente al tema? No, profe. ¿Alguna duda, pregunta referente al tema? Ya que estos ejercicios, como les menciono, vendrán evaluados dentro de las próximas actividades. Se van a contener estos problemas para ejercitarlos y así también realizar ejercicios de aplicación. ¿Alguna pregunta referente a la parte? También la va a subir, ¿verdad, profe? Sí, se las voy a compartir lo que es el documento de la presentación para que puedan anotar la clase, recordar que debemos de llevar lo que es el contenido de la clase, ya que es material didáctico para las próximas actividades, porque hemos visto dos temas, como les menciono, son bastante importantes y cruciales en el área de la química, que es el balanceo por tanteo, y este otro método de balanceo, que es el método algebraico. ¿Alguna otra pregunta referente a los ejercicios? A la parte en la cual asignamos las incógnitas a la ecuación química, luego representamos de forma algebraica el proceso químico, separamos aluminio, oxígeno, empezamos a contar cuántas A teníamos de cada elemento, luego así también a C, si habían C de ese mismo elemento. Luego en el oxígeno realizamos el mismo procedimiento, asignamos un valor que siempre será 2 para C
y luego empezamos a calcular cuál es el valor de A, multiplicando primero lo que tenemos en el aluminio, el 2 por C, 2 por 2, 4, tenemos ya el valor de A, que es igual a 4, y luego realizamos el mismo procedimiento en O, que es el oxígeno. Multiplicamos 3 por C, como C vale 2, significa 3 por 2. 3 por 2, 6, y como tenemos un número 2 al lado de la B, va a dividir ese 6 entre ese 2 para llegar al valor de B. Dividimos 6 entre 2, nos da 3 como valor de B, y ya claramente, luego de encontrar el valor de cada literal, pasamos a la ecuación química, a ubicarlos, y por último hacer la comprobación de que en efecto tenemos igual cantidad de elementos atómicos de uno y otro lado de la ecuación química. Básicamente solo es de multiplicar y dividir. Sí, y lo más complicado que puede parecer en cuanto a este método es esta simbología, realizar este paso. Ese es bastante crucial, ya que si en dado caso no ubicamos bien los literales, al momento de calcular el valor de las variables de cada incógnita de A y B, puede que el número que nos resulte no va a corresponder al momento en que lo ubiquemos ya en la ecuación química. Y al momento que contemos cuántas AL tenemos del lado de reactivos y del lado de productos, no va a ser consistente el resultado. Así que este paso es de prestarle bastante atención porque es crucial para poder determinar en sí y con exactitud el valor de las variables. Y este método algebraico es el método secundario dentro del balanceo químico, ya que el método más usado, y como les comentaba en la clase pasada, es el método de balanceo por tanteo, que es un método más fácil, no implica expresiones matemáticas ni algebraicas, únicamente ir tanteando en qué parte necesitamos un número, multiplicamos hasta obtener ya las cantidades necesarias para poder equilibrar las partes de la ecuación química. ¿Alguna otra pregunta referente a los procedimientos del balanceo químico? En este caso, por método algebraico. No, que si en las claro. próximas guías va a dejar ejercicios semejantes o va a cambiar algo. En las próximas guías serán ejercicios similares a los ejemplos. Siempre van a ir apegados a los ejemplos para que no haya dificultad al momento de hacer las operaciones. Pero de igual forma, si tenemos cualquier duda, ya sea en el momento en que hagamos los ejercicios, lo podemos decir por medio de chat, ¿verdad? Sí, siempre. Esos canales siempre están habilitados para que puedan hacer las respectivas consultas. De igual manera, también el objetivo de grabar la clase es tener siempre ese recurso al alcance también. Si en dado caso tenemos alguna duda, también podemos ir a ese recurso y ver esa parte de la clase. Si en dado caso tenemos algún inconveniente con lo que respecta a los otros canales de comunicación. Y también se van a realizar videos explicativos para poder resolver estos ejercicios ya para la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta referente al tema en general, de la parte teórica, de la parte aplicada? Si está todo claro, me confirman en el chat, por favor, para darme por enterado, ya que hasta acá vamos a ir finalizando lo que es la sesión sobre este método de balanceo a través de expresiones algebraicas. No, profe. Bien, gracias por confirmar. Recuerden, solo para refrescar en cuanto a las fechas, para el día de mañana es la entrega de la guía integradora, para que tomemos en cuenta en cuanto a las fechas de entrega de lo que son las actividades y también, aparte de la fecha de entrega de las actividades, tomar en consideración lo que es la puntualidad en ella, ya que se realizan reportes semanales, pero sin dado caso tienen algún inconveniente para entregarla de forma puntual para el día de mañana, se comunican conmigo y podemos hacer
una prórroga si en dado caso tienen algún inconveniente justificado. Bueno, muchas Profe. gracias a los que confirmaron. Vamos a cerrar. Diga. La guía a más tardar a qué horas mañana. Mañana hasta que finalice el día, hasta las 12 Ok. de la noche. Pues estoy bien. Gracias, profe. Bueno, vamos a finalizar entonces sesión. Si alguna duda quedó del proceso, me la pueden hacer llegar, sea vía grupo de WhatsApp o chat, para poder aclararles. Y de igual forma, solo recalcarles de que llevemos el control de los apuntes de clase, ya que es bastante importante, porque como les mencioné, es material de estudio para las consiguientes evaluaciones. Si en dado caso tiene alguna dificultad con su cuaderno, puede ir archivando las presentaciones. Yo se las comparto en los grupos, en el grupo de WhatsApp, van archivando, pueden guardarla en una carpeta, en su computadora o incluso en su teléfono celular, y tiene allí lo que es ese material de estudio. Porque como les menciono, estos temas, el método del balanceo por tanteo y el método algebraico, vamos a tomarlos en cuenta para las próximas evaluaciones. Así que hasta acá llegamos con el proceso de este día. Muchas gracias por su asistencia y asimismo siempre agradeciendo en cuanto a su presencia acá en las clases virtuales. Así que tengan una feliz tarde, muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz tarde. Yo, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.